Recientemente yo veía muchos programas sobre narcotráfico, como Narcos en Netflix, sobre El Chapo en Colombia y recientemente El Narcos de México y las muñecas de la mafia, muchos programas sobre el problema del narcotráfico. Y hay mucho gran problema con el narcotráfico. Y yo creo que se puede resolver con la legalización de las drogas. Yo acuerdo de hay muchos países donde narcotráfico existe. Historia.com discute estos países, incluyen Colombia, México, el Oriente Medio, más específicamente Al-Qaeda y Talibán, en adición de los Estados Unidos. En los Estados Unidos en 2014, sobre 100 mil millones dólares pesaban entre México y los Estados Unidos de drogas. Sí, estoy de acuerdo que cobra mucho dinero. El ONU y el Fondo de la Internacional Monetario estiman que el narcotráfico recibe 600 mil millones cada año en Producto Bruto Interno y en Nueva Zelanda, Irlanda y Portugal. Y en México específicamente es 35 mil millones a 40 mil millones y es mucho dinero y el dinero va a los carteles y los bandas, pero nos legalizamos los drogas, el dinero puede ir al gobierno y la economía de los países y se beneficia. Sí, la economía es muy importante, pero hay otros problemas más inmediato, más importante inmediato. Yo sé today discute narcotráfico en San Diego, California. La frontera entre México y los Estados Unidos fue muy peligroso porque de narcotráfico. Entonces ellos construían una valla, pero no resuelve la situación como otras rutas de narcotráfico comenzaron a aparecer específicamente los túneles subterráneos y también los puertos de San Diego. Un beneficio de los puertos, la policía puede accesar recursos y tecnología para ayudar su investigación. Sin embargo, la realidad es que es imposible para impedir narcotráfico completamente. Como la policía confiscan sobre 83 kilogramos de drogas cada año. Y también hay 26 puertos donde la policía
tiene sobre 40 segundos para identificar cuáles personas tienen drogas en su posesión o en su transportación. Y también los narcotraficantes viajan lejos más norte de San Diego para escapar los ojos de policía y usan los aviones para dejar caer las drogas en las playas y las islas vacías. Por eso la idea del presidente del borrador no ayudará a la situación. En vez de construir un borrador más fuerte, el gobierno puede enfocar los fondos en establecer una fuerza de policía más fuerte para regular narcotráfico con más eficientemente. Sí, hay muchas cosas allá y tú tienes muchas informaciones inteligentes y tú haces un punto similar de mí, que no es posible impedir los narcotráficos. Entonces, yo pienso que los recursos pueden hacer para las regulaciones de las leyes cerca de la legalización de las drogas, porque hay mucho crimen asociado con el narcotráfico. Por ejemplo, en México el narcotráfico se lastima la economía como un resultado de crimen, se relacionan con el cartel. Por ejemplo, en 2015, homicidio ha afectado la economía en el número de 42,000 millones de dólares. Si legal a reducir crimen y lo benefició la economía porque no tiene mucha pelea con los carteles porque el gobierno puede regular y los recursos fue usado con la regulación de los puertos y los otros países que el narcotráfico usan, los recursos pueden hacer para más mejor cosas. Sí, yo acuerdo más o menos, pero hay otras leyes en México que yo prefiero. Por ejemplo, el Departamento del Estado de los Estados Unidos discute y compra las leyes entre México y los Estados Unidos. México cambió sus leyes para ayudar a las víctimas de narcotráfico. Por ejemplo, aunque las personas tienen las drogas en su posesión, sin embargo, si tiene solo un poco, ofrece tratamiento y asistencia para adicción, porque salud es un tema muy importante, porque las inyecciones de las drogas propagan ETS como VIH y hepatitis. Además, el gobierno todavía tiene leyes para impedir las personas que son responsables para narcotráfico, en adición de destruir las plantas
que producen las drogas. Sin embargo, los Estados Unidos tienen las leyes estrictas para crear miedo de la ley y la policía. Lo más que este país aparece hacer es dar dinero a México para impedir el problema en este país. Pero yo pienso que los Estados Unidos necesitan adaptar las leyes similares como México para proporcionar refugio a las víctimas con el enfoque las personas además de construir la fuerza de policía. Sí, o los Estados Unidos pueden despenalizar o legalizar drogas, porque en Portugal nos vemos a reducir en el número de la gente que tiene VIH. Por ejemplo, ellos despenalizan las drogas en 2000 años y después los números de la gente que tiene VIH reducir de 104.2 mil millones casos de cada mil a 4.2 mil millones y es grande diferencia. Pero yo sé que muchos países no quieren legalizar las drogas porque es una manera a recibir dinero sin impuestos. Nos vemos esto en Corea del Norte, Afganistán, Guinea-Bissau y Siria, donde la élite dominante. Y Bureau 39, el gobierno en Corea del Norte y el gobierno afgano, específicamente con el opio, y el gobierno en Guinea-Bissau, donde el presidente fue asesinado en marzo 2009, y como un resultado de los Estados Unidos se refiere al gobierno de Guinea-Bissau como los reyes de la droga. Y Asamblea General de la ONU en Problema Mundial de las Drogas encuentra cada 10 años y ellos hacen las leyes internacionales sobre las drogas. Y yo pienso que necesita encontrar cada 2 años o 4 años cuando el gobierno cambia en los Estados Unidos y ellos tienen más influencia sobre los otros países y entonces yo pienso que puede resolver el problema del narcotráfico en el mundo. Yo pienso que es una buena idea, pero lo va a tener tiempo para suceder. En este momento podemos enfocar para cambiar las leyes para ayudar a las víctimas y la regulación del narcotráfico. Está bien.